Pues muy buenos días. Primero que nada, agradeciendo a la prensa, como siempre, tener la oportunidad de platicar los temas importantes para la fracción. Hoy venimos a platicar de un tema fundamental para México, que es precisamente sobre las leyes secundarias en materia de educación. Queremos comentar que ya se recibió la minuta por parte de la Cámara de Diputados, donde es de origen, y nosotros estaremos trabajando el día de hoy. La Comisión de Educación se reunirá para poder dictaminar lo relativo a estas leyes secundarias. Hay puntos muy importantes y queremos ser portavoz y señalar al pueblo mexicano, a los docentes, a los maestros, a los niños, a las niñas, a los jóvenes que están cursando en diferentes planteles, que la realidad de estas leyes secundarias es que se ha escuchado la voz de todos. Hemos hecho un consenso, se ha trabajado en ellas y realmente lo que se ha hecho es darle voz a cada uno de los ciudadanos. Queremos señalar que hay cuestiones que han tratado de desvirtuar ese trabajo que estamos haciendo en equipo consensado y que son los famosos mitos que tienen que ver con que habrá asignación automática de plazas por parte de los gremios sindicales. Queremos señalar y queremos ser enfáticos y precisos en señalar que esto es mentira, que esto es el clásico acciones que representa solo con el hecho de tratar de desvirtuar una ley, las leyes secundarias que se están realizando precisamente para poder validar ese examen que realizarán los maestros, pero un examen correcto en relación a habilidades, a criterio, experiencia, a trayectoria, como nos lo han pedido y como se han escuchado, y no un examen punitivo que al final de cuentas buscaba depreciar lo que eran los maestros y mancillar lo que es su trabajo en las aulas y todo el esfuerzo que han realizado. Entonces, estamos en contra de esas noticias falsas que solo buscan desvirtuar y de verdad dañar lo que son nuestros maestros, que son ejemplo de lo que se ha hecho en este país. Otra cuestión que viene es relativo a toda la inversión que hay en el INIFED. Para nadie es mentira y para todos los estados es sabido que el INIFED desgraciadamente no cumplió su objetivo, que se hizo un tema, como lo hemos tenido en México, plagado de irregularidades, que al final de cuentas se volvieron cajas que no eran comprobables y que para todos, a la vista de todos, están las escuelas que carecen de mobiliario, que carecen de impermeabilizantes, niños que no tienen aulas en muchos lugares, y lo que nosotros estamos haciendo y por parte del presidente es reorientar el presupuesto y desaparecer estos institutos que han fracasado. Lo que vamos a hacer es sustituir en las funciones que tiene la propia Secretaría para que este dinero sea bien utilizado, sea direccionado y podamos acabar esa burocracia, pero sobre todo un instituto que desgraciadamente, como muchos institutos que se han desaparecido por el tema de corrupción e impunidad en los mismos. Seguiremos trabajando precisamente en el tema de evaluaciones, pero esto representa la capacitación, representa la evaluación, representa tener todos los elementos que el maestro necesita e irlo acompañando para su formación. Los maestros son nuestros amigos, los maestros son nuestros aliados para la formación de los jóvenes, de los niños en este país, y qué más que acompañarlos en este proceso con una ley secundaria que precisamente lo que busca es fortalecer la educación en el país. Y algo también que lamentamos mucho que quieran desvirtuar es lo relativo al tema de presupuesto. Hoy más que nunca se va a fijar presupuesto en favor de las escuelas, las cuales se encuentran en su mayoría deterioradas, los cuales no existían registros de cuáles son las condiciones de las escuelas, que no hay nada más alejado con la congruencia de decir que se ayudaba cuando al final de cuentas ni sabían dónde estaban las escuelas, en qué condiciones estaban. Hoy en día lo que vamos a hacer es fortalecer y se va a destinar el 8% del PIB nacional en el tema de infraestructura y educación. Y eso lo que nos da es precisamente fortalecer todo lo que es infraestructura, todas son las condiciones en materia de los jóvenes, de los niños y también de todo el personal docente. Y también se va a incluir el 1% en la investigación científica y desarrollo tecnológico. Esto es un tema muy importante y sobre todo para nosotros es importante decirle al pueblo mexicano que estamos trabajando,
que al final de cuentas los resultados se están viendo, que lo que no queremos son noticias falsas que lo único que buscan es desvirtuar, alarmar y dividir. Hoy en día lo que estamos es una realidad de cómo se encuentran los planteles y en relación a eso estamos combatiendo lo que es desvíos de recursos y la impunidad que existía en este sentido. Y también decir que somos muy respetuosos ante los mexicanos y ante los maestros, que todos, como nos consagra la Constitución, tenemos derecho a manifestarnos, siempre sea en una forma libre, respetuosa, que nosotros, desgraciadamente, como vemos en el PAN, que lo único que hacen es mandar oficios tratando de limitar el derecho que tiene un ciudadano para poderse manifestar, como lo hacen los maestros, y escuchar la voz de los maestros, lo que estamos plasmando en estas reformas secundarias relativas a las leyes de educación. Si me permiten, yo le voy a dar la palabra a mis compañeros senadores. Si le parece bien, podemos empezar con el senador Casimiro Méndez Ortiz, que además es maestro y quiere comentar sobre las leyes secundarias. Muchas gracias. Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. Comentarles de que ya estamos a unas horas de comenzar en Comisiones Unidas la discusión de las leyes secundarias. Yo quiero decir que como maestro que hace un año ejercíamos la labor docente frente a grupo en una primaria, decirles que hemos participado en las movilizaciones contra lo que fue la mal llamada reforma educativa, que nos sentimos con mucha dignidad por haber participado en estas movilizaciones. Decirles también que cuando los maestros, cuando la sociedad se moviliza, no es que ignore lo que le están imponiendo, precisamente se moviliza porque es consciente que lo que se estaba imponiendo afectaba sus derechos fundamentales. Decirles que muchas veces se piensa que toda reforma significa un proceso. No es así. Hay ocasiones que las reformas significan retrocesos. Decirles que las reformas, esta reforma, la mal llamada reforma educativa, no cambió a ninguna escuela. Son las escuelas las que cambiaron la mal llamada reforma educativa y la cambiaron tanto que hasta la tumbaron. Dejar eso con mucha claridad. Decir también que el Senado hoy es un Senado de puertas abiertas. Hace 7, hace 8 años no era así. Hoy pueden constatar los ciudadanos, los maestros, cualquier sector de la sociedad que no estamos rodeados de granaderos, que no estamos rodeados de Policía Federal, de Ejército, que no estamos rodeados resguardando nuestra seguridad, porque a nosotros nos resguarda el pueblo. A los neoliberales los resguardaban las Fuerzas Armadas, las fuerzas represivas. Hoy no es así. Hoy los compañeros maestros, cualquier sector de la sociedad puede venir al Senado de la República con la certeza de que no será gaseado, de que no será golpeado, reprimido, que no será mojado con vehículos antidisturbios. Esta reforma, esta nueva reforma que responde a las exigencias y demandas de los maestros, se construyó a través de diversos foros en todo el país, y además de que recoge el sentir de los maestros que de veras están frente a grupo. Uno puede imaginarse un salón de clases, yo lo he dicho muchas veces, que no hace falta otra cosa, solamente los niños, solamente el maestro y el aula, pero el ejercicio docente tiene implicaciones incluso si el niño desayunó, comió, cenó. Y eso es por lo que siempre cuando nos manifestábamos, participábamos en las movilizaciones, también luchamos por los desayunos escolares, porque se garantice la comida de los alumnos. Y en esta reforma ya se está garantizando la alimentación de nuestros alumnos en las zonas más marginadas del país. Estamos muy contentos de lo que vamos a discutir en unas horas. Estamos contentos porque esta reforma se hizo con los maestros de México, porque creemos firmemente que existe que hay un despertar del pueblo de México, y ese despertar es la educación,
que tendríamos que estar primero mejorando las condiciones sociales y económicas del país, que también es lo que estamos haciendo, y después construir la reforma educativa. Por primera vez nuestro país tiene proyecto de nación y por lo tanto tenemos mucha fe y mucha confianza de que esta reforma educativa se va a consolidar porque hay proyecto de nación. La mal llamada reforma educativa carecían de proyecto de nación. El proyecto de nación que tenían era un proyecto de nación neoliberal. Hoy por primera vez este proyecto de nación y esta reforma educativa responde a las necesidades, demandas y exigencias de nuestra niñez, de nuestros padres de familia y de los maestros de México. Gracias. Muchas gracias, senador Casimiro. Y tiene el uso de la palabra nuestra compañera senadora Blanca Piña. Pues buenos días a todos y a todas, bienvenidos a los medios de comunicación y a los compañeros que están aquí en la rueda de prensa de nuestra bancada de Morena. Pues yo como maestra, ¿qué les puedo decir? Después de tantos años de lucha, de tantos años de sacrificios que hicimos para desterrar la mal llamada reforma educativa peñista, hoy nos congratulamos porque con el apoyo y la participación de todos los involucrados en educación, como son los maestros, como son los padres de familia, como es el Estado y como son los niños, logramos esta nueva reforma educativa. Pero yo estoy doblemente contenta por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, porque con esta reforma educativa se dignifica su posición en la ciudadanía, se dignifica su trabajo, su labor, que ya no era reconocida. A mí eso me da mucho gusto como maestra y como activista que he sido. Eso creo que es uno de los mejores logros. Y por supuesto que le damos las gracias a nuestro presidente que ha sido oídos abiertos para todos los sectores involucrados en este tema de educación. Vamos a pasar a la aprobación en estos días de las leyes secundarias de la nueva reforma educativa y por supuesto que considero que es un gran logro en general para la educación de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Blanca Piña. Y tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Lucero del PT. Compañeras, compañeros de los medios, a todos los maestros que por este medio nos están viendo, nos están escuchando, decirles que nos da mucho gusto que por fin sus voces son escuchadas. Decir que la reforma educativa de Enrique Peña Nieto está viendo las cenizas de su fracaso. Decirles que estamos a punto de terminar con todo rastro de esa reforma educativa punitiva que en realidad fue una reforma laboral. Y lo que hizo por la educación fue quitar materias del área de humanidades en los niveles de educación básica y de media superior. Materias que estamos nosotros recuperando. Materias de historia, de civismo, de ética, que regresan nuevamente a las aulas de clase. Estamos muy contentos porque la Rectoría de la Educación regresa a quienes deben de tenerla. Los niños y jóvenes, los maestros y los padres de familia. Todos ellos apoyados por un gobierno que está en una cuarta transformación, que no pone ecos a lo que dicta la vaca mundial en materia educativa, como lo hizo Enrique Peña Nieto, metiendo esta reforma educativa, metiendo zancadilla a los procesos que se estaban dando en este país. Eso nos llena de mucho júbilo. Decían mis antecesores, hoy tenemos a los maestros manifestándose positivamente en esta Cámara. No están siendo reprimidos, no nos están permitiendo el acceso a esta Cámara, porque saben que estamos legislando para el beneficio de la educación. Darle la certidumbre a los maestros, maestras de todo el país, que los logros alcanzados en lo personal, en direcciones, en ascensos, en ATPs, va a seguir adelante, que no tengan miedo, no se dejen llevar por rumores. Decirles a los padres de familia que estamos garantizando que la educación sea gratuita, sea laica,
sea obligatoria desde los niveles de inicial hasta el nivel de superior y, cómo no, de posgrados. Estamos muy contentos por todo esto. No hay mucho más que agregar. Decirles que este Senado pues está legislando para los maestros, para los alumnos y para los padres de familia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Miguel Ángel. Y tiene el uso de la palabra la senadora Margarita Valdés. Gracias, compañeras senadoras. Simplemente para pedirles a los compañeros de los medios de información y de comunicación que me ayuden a enviar un mensaje al pueblo de México. Esta reforma, que me congratulo ser parte de ella, de todos los compañeros senadores, no nada más se va a referir a leyes, a dinero, a progresos individuales. Esta reforma, pueblo de México, va a repercutir en una mejor vida para los ciudadanos mexicanos. Probablemente no nos toque en 3 días o en 3 meses a algunos de nosotros, pero va a reestructurar socialmente la formación de nuestros profesionistas en todos los aspectos. Y estamos empezando con uno de ellos que creemos que es, y en lo personal, muy importante. El ejemplo: los senadores de Morena, del PT y del PES cumplimos. Ya no somos como los políticos de antes, que recorrimos las ciudades, pueblos y ranchos para obtener un voto y no regresar y no cumplir. El día de hoy y de mañana al pueblo de México le decimos: compromiso cumplido. La reforma mal llamada peñista va para atrás y la nueva reforma en formación de mejores ciudadanos va para adelante. Gracias, compañeros. Muchas gracias, senadora Margarita. Y tiene el uso de la palabra el senador Aníbal Ostoa. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas de los medios de comunicación. Quiero decirles que yo soy egresado de una escuela normal. Estoy profundamente agradecido con todos los legisladores federales, tanto de Cámara de Diputados como en esta Cámara, por los alcances de las leyes secundarias. Un punto en especial quiero destacar. A diferencia de los anteriores gobiernos neoliberales, que tenían afanes perversos de extinguir las escuelas normales de nuestro país, fundamentalmente las escuelas normales rurales, hoy estas reformas de nuestras leyes secundarias rescatan la dignidad de los normalistas mexicanos. Las escuelas normales y sus plantas docentes deben estar de fiesta y de plácemes, porque se va a recuperar el normalismo ante tantas ofensas perversas de anteriores gobiernos. Se modificarán a fondo, a profundidad, los planes y programas de estudios de las escuelas normales, y que tendrán en adelante una fuerte orientación social y de solidaridad con el pueblo de México. Ya no se formarán más maestros que preparen alumnos al servicio del neoliberalismo. Hoy nuestros alumnos dejarán de ser sumisos y subordinados, porque tendrán una formación social diferente. De plácemes los normalistas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Aníbal Ostoa. Y tiene el uso de la palabra el senador Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación. Pero ya dijeron ustedes todo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes ya. Muchas gracias a mis compañeros. Quiero decirles que ya me habían pedido que me incorporara temprano, pero estábamos atendiendo el senador Ricardo Monreal y un servidor una reunión con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí lo hicimos en las instalaciones de la coordinación del grupo parlamentario de Morena, y estuvimos platicando el tema de las
del proceso legislativo, que ya es otra cosa, no es el proceso. ¿Cuáles son los ritmos que se siguen? ¿Cuáles son las posiciones primarias que podemos tener nosotros respecto a las minutas que nos han llegado de la Cámara de Diputados? ¿Y qué dijimos ahí? Bueno, yo creo que ya les dijeron nuestros compañeros, hemos convocado a reunión de comisiones unidas, que es la de Educación y Estudio Legislativo Segunda, para hoy a las 6 de la tarde, donde vamos a revisar el tema de los dictámenes sobre estas 3 minutas, que es de cada una de las leyes, y que aspiramos a que si se aprueban ahora los dictámenes, pudiéramos dárselos a la mesa directiva para sugiriendo que pudieran programarse en el orden del día de una probable sesión, porque mañana es miércoles, pero se nos ha dicho que es probable que haya una probable sesión para el día de mañana miércoles. Entonces, estamos en eso. Yo no sé qué cosas se pudieran preguntar y que quisieran que les dijéramos. Ya los compañeros ya comentaron el tema, entonces yo estoy un poquito fuera de lo que ya dijeron ustedes. Sí, si nos permiten, les pregunta Angélica Beltrán, de Noticias México. Sí, buenas tardes. Para la senadora Abreu o también el coordinador presidente, son 2 preguntas. Una, si pudiera repetir cuál es el porcentaje del PIB que van a destinar para la educación, que me dice que hay un cambio allí, sobre todo si es que va a haber reorientación, ya que para la educación media superior y superior sé que hay disminuciones, no sé si todo va a ir reorientado a la educación básica o la mayoría. Y la otra pregunta es que si entonces no tienen contemplado ningún cambio en la minuta que llegó de la Cámara de Diputados. Bueno, primero, en la ley está considerado un 8% del PIB para educación. Toda la parte global de la educación, y estamos hablando de todos los niveles y todas las modalidades, incluyendo que ahora estamos en la obligación de la educación inicial y de la educación superior. Ahora, el otro tema, no podemos saber con exactitud si vamos a modificar o no la minuta. Si usted le pregunta a la senadora Martita, ella tiene reservas. Ella es del grupo nuestro, sí, pero tenemos que darle tratamiento a lo que cada uno de nosotros sabemos o tenemos. Y ellos, que ella es integrante de la Comisión de Educación, como la senadora Antares y demás, aquí la mayoría de los compañeros, Casimiro, Blanquita, Primo, Aníbal, y unos colados aquí de la Comisión de Salud, Lupita, sí, Lupita, Daniel, somos de la comisión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como comisión? Compañeros de la comisión, vamos a vernos antes de ir a la reunión de Comisiones Unidas y vamos a revisar qué tenemos y qué resolvemos, si lo podemos hacer como grupo, decir esto es lo que vamos a hacer y este va a ser nuestro voto en la comisión, y si no, pues igual también diríamos no, porque hay una compañera o hay un compañero que dice no, yo mejor me abstengo o yo mejor digo eso. Esas libertades las vamos a resolver como grupo de integrantes de la Comisión de Educación. Por eso no les podría adelantar, yo tengo una opinión, pero no todos tienen la misma que yo tengo. Gracias. ¿Alguien más, compañeros de la prensa, que tenga alguna pregunta? No tenemos más preguntas. Gracias. Les agradecemos mucho a todas las senadoras y los senadores que nos acompañan. Y les pedimos que no se vayan porque todavía tenemos otro tema que va a desarrollar el senador Ovidio Peralta. Así es, igual agradecerles a los medios de comunicación que nos acompañan. El otro tema que vamos a tratar es el que va ingerente a la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato. Comentarles que aunque en algunos estados se ha logrado reducir los niveles de inseguridad,
el nivel de paz en México se deterioró un 4.9% durante el 2018, con lo cual es el tercer año consecutivo con un incremento de violencia y una tasa de homicidios nacional que llegó hasta los 27.2 casos por cada 100,000 habitantes, es decir, más de 34,000 víctimas. De los estados que son gobernados por el PAN, hay 4 en especial que son Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo y Baja California, que representan los índices delictivos más altos del país, no solo de la actualidad, sino de años anteriores. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato registró la calificación general con el mayor deterioro en la paz. Su tasa de homicidios se incrementó en 127% en el 2018. Además, creció en 232% las denuncias por desaparición. Guanajuato vive una severa crisis de inseguridad y violencia desde hace más de 5 años, por lo que es necesario que se desaparezcan los poderes para el nombramiento de un poder ejecutivo provisional que proteja a las familias de los guanajuatenses. En Tamaulipas, entre el 2006 hasta mayo del 2018, había aproximadamente 5,993 personas desaparecidas, de las cuales 145 fueron identificados como estudiantes y 7 de ellos refieren a elementos del Ejército y la Armada de México, cuya edad al momento de desaparecer se ubicó entre los 24 y los 29 años, lo que coloca al Estado como el mayor número de casos en todo el país. El actuar errático de las autoridades locales en Tamaulipas hacen evidente la incapacidad del gobierno estatal para garantizar la seguridad de sus habitantes y la paz en su territorio. Se ha transgredido el orden constitucional y quebrantado el Estado de Derecho. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena, en cuanto a lo que refiere a la fracción quinta del artículo 76 constitucional, decidimos avalar la petición para que el Senado de la República conozca y determine que se ha configurado la desaparición de poderes en los estados de Tamaulipas y Guanajuato. A continuación, vamos a ceder el uso de la voz a la senadora Antares Vázquez del estado de Guanajuato, quien nos dará su opinión acerca del tema también. Buenos días a todas, a todos. Como senadora que vive en el estado de Guanajuato, quiero decirles que efectivamente desde que nosotros llegamos a este Senado de la República, hemos estado exhortando al gobierno de Guanajuato en materia de que emita cuál es su estrategia de seguridad, de que intervenga, de que se coordine con las fuerzas federales, y todas nuestras peticiones han sido omisas. Hace casi un año, la senadora Malú Micher y una servidora dimos una rueda de prensa aquí mismo a propósito del homicidio del director de tránsito de Apaseo el Alto, un municipio muy golpeado por la violencia. No hubo respuesta. Pedimos la estrategia, no ha habido respuesta. Hemos buscado con las autoridades estatales esta coordinación y seguimos sin respuesta. El pasado fin de semana hubo más de 30 homicidios en el estado de Guanajuato. Tenemos más de 2,500 homicidios en lo que va de este año. Guanajuato ha sido en los últimos 3 años el primer lugar nacional en homicidios dolosos y culposos. Es increíble que no haya acción de parte del gobierno estatal. Además, dicho sea de paso, que también se han incrementado todo tipo de delitos como el robo a casa habitación, asalto a mano armada, el robo a transeúntes, el robo de vehículos, en fin, cobro de piso y demás cosas. En muchos de los municipios se cuenta con el mando único a cargo de las fuerzas estatales y no hay quien responda a la ciudadanía. Es muy importante destacar que para el gobierno federal Guanajuato ha sido prioridad
en la intervención en materia de seguridad pública y por eso destinó a uno de los primeros contingentes de la Guardia Nacional en este estado, que seguirá en incremento. Sin embargo, a pesar de que en 10 regiones del estado de Guanajuato se llevan a cabo diariamente reuniones de coordinación de seguridad pública, solo asisten los responsables del gobierno federal, no asiste nadie del gobierno del estado. Ante esta situación, perfectamente se configura las situaciones previstas en la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución y por eso estamos solicitando la desaparición de poderes. He recorrido los 46 estados los 46 municipios de Guanajuato en los últimos 2 meses y la queja constante de las y los guanajuatenses es la seguridad, la desaparición. Hay señales muy preocupantes además, porque Guanajuato es de los pocos estados que aún no han constituido su Comisión Estatal de Atención a Víctimas, no se ha constituido tampoco la Comisión de Búsqueda de Personas, que además es un crimen en aumento, es de los pocos estados que ha declinado este tipo de cuestiones. Esa es la razón por la que estamos solicitando la desaparición de poderes. Muchas gracias. A continuación vamos a darle el uso de la palabra a la senadora Guadalupe Covarrubias del estado de Tamaulipas. Buenas tardes. Medios de comunicación, personas que nos escuchan. Bueno, pues para mí es importante alzar la voz en beneficio a mi estado. La dignidad del pueblo tamaulipeco ha sido denigrada sistemáticamente, como todos lo saben. Desde el 2008 sufrimos nosotros toda agresión de delincuentes, de toda clase de homicidios, no nada más de delincuentes, de la delincuencia organizada. Las administraciones pasadas y la actual no han hecho más que perpetuar la violencia que ya vemos con ojos cotidianos. La violencia, los homicidios, los secuestros y la extorsión han sido parte de la vida de los obreros, de los empresarios, de los campesinos y de todas y todos. En Tamaulipas, la tasa de los índices delictivos aumentó catastróficamente desde que en 2016 Francisco Javier Cabeza de Vaca asumió su mandato como gobernador del estado. De acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2016 a 2017, la tasa se elevó de 16.60 a 22.11. Actualmente Tamaulipas es una de las entidades federativas más violentas. No hemos dejado de ser violentos allí, de la violencia en nuestro estado. El clima en las diversas regiones del estado es de incertidumbre y sobre todo de impunidad. Muchos son los actores que perpetúan prácticas dañinas hacia la población. Sus habitantes se encuentran en un estado de vulnerabilidad sin precedentes debido a que deben enfrentar los estragos causados por el crimen organizado y por el otro están expuestos frente a los cuerpos de manera injustificada para reprimirlos, como ha sido señalado por organizaciones del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo y diversos periódicos en el país. Como ustedes saben, la semana pasada vinieron los del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El indebido uso de la fuerza y de malas prácticas policiales empleadas en nombre de fallidas estrategias de seguridad ha denigrado la dignidad del pueblo tamaulipeco y ha destrozado a las ciudades, al campo, al transporte. A todas y todos vivimos en incertidumbre de ver en paz a nuestras familias, en desarrollarnos, de tener oportunidades de crecimiento. Como ejemplo de lo anterior, el pasado 5 de septiembre, las autoridades locales informaron que policías estatales se enfrentaron con presuntos delincuentes en un domicilio ubicado en Nuevo Laredo, donde aseguraron una camioneta
blindada y varias armas de fuego. El supuesto enfrentamiento armado derivó en la ejecución de 8 ciudadanos, 5 hombres y 3 mujeres, quienes fueron encontrados con vestimenta militar y portando armas de fuego. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas inició con la investigación del caso. No obstante, durante las primeras etapas han sido señaladas irregularidades. Testigos han sido acosados de manera arbitraria por elementos de la Policía Estatal. En el Senado de la República no podemos obviar la alarmante situación en la que el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca ha sumergido al estado de Tamaulipas. Es inadmisible encontrarnos ante un caso de ejecución extrajudicial. Es deber de todas las autoridades coadyuvar en el esclarecimiento de crímenes de esta naturaleza, además de hacer valer la justicia y garantizar la no repetición. No podemos dejar impunes violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de nuestra gente. Con fundamento en el artículo 76, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dado que el orden consagrado en nuestra Constitución Federal se ha visto quebrantado en el estado de Tamaulipas, ya que no es posible que sus habitantes vivan en paz ni puedan desarrollar sus actividades de manera normal, encontrándose en peligro su vida día con día. Asimismo, el orden jurídico se encuentra quebrantado. No hay seguridad jurídica para que las instituciones públicas, principalmente las de seguridad, desarrollen las funciones que constitucional y legalmente tienen encomendadas. Ello en detrimento de la vigencia del Estado de Derecho en el estado de Tamaulipas. Las senadoras y los senadores de Morena sometimos a consideración de la Asamblea del Senado de la República una solicitud para que el Senado de la República conozca y determine que se ha configurado la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas y realice la declaratoria que debe nombrarse un gobernador provisional, a que se refiere la fracción quinta del artículo 76 constitucional. Muchas gracias. A continuación vamos a ceder el uso de la voz a la senadora Malú Micher del estado de Guanajuato. Nada más darles algunas cifras importantes en la incidencia delictiva del fuero común. El Estado de México está en primer lugar, 30.373 delitos, Ciudad de México 20.673 y Guanajuato en tercer lugar en número de presuntos delitos cometidos, que es 11.858 delitos. Es decir, y con un tercio de la población. No tienen la misma población ni que tiene Ciudad de México ni que tiene Ciudad de México. Y luego, por una parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su portal, aporta una serie de datos que están confirmados hasta el mes de agosto y habla de delitos en contra de la vida y de la integridad corporal. Los homicidios en Guanajuato: doloso 341, lesiones 1.207 y delitos contra la libertad y la seguridad sexual 176. Ahí están las mujeres, precisamente. Y del total de delitos contra el patrimonio, tenemos registrados 5.292 delitos, de los cuales por robo fueron 3.739. Es decir, hay un incremento respecto a las cifras de enero, que sumaron un total de 3.630. Pero quiero decirles a ustedes que de enero a agosto, Guanajuato registró un total de 92.460 delitos, lo que lo coloca dentro de los 5 estados que registran mayor delincuencia en el país. Y bueno, por supuesto, el Secretariado Ejecutivo señala que Celaya ocupa el lugar 13,
de 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio. Y por último, decirles a ustedes que Guanajuato, y así lo dice el Índice de Paz México, registró el mayor incremento en el país el año pasado, ya que su tasa creció 127% al pasar de 23.7 a 53.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Se ha mantenido el consumo del cristal a la alza, es lo que más se está consumiendo en Guanajuato. También se tiene el consumo de marihuana más constante y de cristal. Se han detectado casos de 10, 11 años, niños de edad primaria, que ya han probado algunos y este tipo de drogas. Lo dice el director del Centro de Integración Juvenil de León, José Félix Gómez Calderón. Así es que, pues vean ustedes, ya tocó a los más débiles. En 6 meses caen asesinados 83 bebés y niñas y niños. Esto es Guanajuato y según la Constitución Política del Estado, claro que hay motivos, razones y circunstancias para que se revise y se apruebe en su caso la desaparición de los poderes y que asuma el control una autoridad que realmente pueda poner orden en ese Estado. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la presencia de los medios y con esto daríamos por terminada esta rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, senador, senadoras. Les agradecemos a todos ustedes su presencia aquí. Gracias.